Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches desde donde nos estén escuchando. Mi nombre es Gastón Cruz y estamos nuevamente en una nueva edición de Azure en el Bar. El día de hoy tenemos una mesa súper buena de speakers. Eh, la idea es, como siempre, que pasemos un rato ameno, que nos divertamos, que conversemos un poco de tecnología, que es lo que nos apasiona a todos. Y la idea principalmente de este tipo de charlas es entrar justamente un poco desestructurado a compartir las diferentes experiencias que hemos tenido en la TAM en cuanto a tecnologías, en cuanto a approach, en cuanto a proyectos, el hecho de generar comunidad, y un poco veníamos hablando hace un ratito en la previa de este Azure en el Bar, de cómo vivimos nosotros, ¿no? El tema de comunidades en la TAM. Creo que está súper bueno lo que se viene haciendo en diferentes comunidades, meetups, grupos, eventos y demás. Y bueno, vamos a meternos de lleno un poquito a conversar de esos temas y entre otros, voy a hacer una primera ronda como hacemos siempre, ¿no? Nos presentamos cada uno, tomamos unos minutos para que cada uno cuente un poco acerca de su nombre, su rol, qué es lo que viene haciendo. De más está decir de nuevamente, bienvenidos a todos, gracias por estar acá, todos los speakers que se han sumado en las diferentes ediciones de Azure en el Bar. Vuelvo a repetir que los que estamos tratando de organizar esto son Javier Villegas de Argentina, Cristóbal Ibarra de Chile, Alex Rostán de Uruguay, pero ahora en Paraguay viviendo, y Gastón Cruz es mi nombre. Estoy viviendo en Bellevue hace un año y un poquito más con la familia. Entramos en esta montaña rusa donde estamos justamente trabajando por aquí, y le doy la bienvenida a cada uno de los speakers que hoy van a estar con nosotros, y los dejo que cada uno se vayan presentando y contándonos acerca de lo que hacen. Bienvenidos una vez más, y le doy el paso a Daniel Suárez de Uruguay en Canadá. Contame un poquito más de vos, Daniel. Exacto. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, gracias por la invitación. Un placer poder estar acá. Y bueno, agradecimiento particular a Gastón, a quien conozco desde hace unos años y quien me dio la oportunidad de arrimarme a la comunidad precisamente hace ya unos años atrás, cuando comenzamos con la organización de un SQL Saturday que hicimos en Montevideo. Bueno, como decía, Daniel Suárez es mi nombre, soy uruguayo, más allá de que aparecía la banderita en Canadá. Eso es por el hecho de que hace 2 años y medio me radiqué en Montreal, ¿sí? Sobre la costa este de Canadá, y vivo con mi familia desde hace esa cantidad de tiempo. Empecé a trabajar en octubre del 98, específicamente en empresas de desarrollo de software. Trabajé durante 16 años, específicamente enfocado en la parte de desarrollo, pero la vida me fue llevando al mundo SQL Server, ¿sí? Siempre con un perfil, naturalmente, tocando el desarrollo, pero centralizado específicamente en lo que es acceso a datos y SQL Server en particular, ¿sí? Durante todo ese tiempo, digamos, fui muchos años docente, y eso hizo que esos dos caminos, el camino de la docencia, el camino del desarrollo, el camino de mi familiarización con SQL Server, me llevaran a enfocarme en transmitir conocimiento. Entonces, hoy, mentoring, democratización del conocimiento, acompañar a personas a introducirlas en el mundo de SQL Server y hacer que en definitiva conozcan mucho de este mundo, es algo que me apasiona. Y en particular, eso me llevó a centrarme mucho más en la interacción con los desarrolladores, mejorar esas consultas e ir de a poco focalizándome en tema performance. Al día de hoy, me dedico como consultor independiente ya desde 2012, específicamente centrado en lo que es la parte de performance tuning. Trabajo para distintos clientes bueno, en todo el mundo, dirían, en muchos países. Algo bien particular, algo bien de nicho. El desafío es pasar esas consultas grandes de muchos segundos a milisegundos, y es básicamente el punto en el que estoy enfocado, trabajando mayormente para instituciones financieras. Es un poco, digamos, la introducción bueno, a mí y a lo que hago. Así que, dicho eso, le doy paso a los otros colegas para que se puedan presentar. Bueno, voy a ir en el siguiente orden. Luego de Daniel lo dejo a Luis Beltrán que se presente ahora. ¿Qué tal? Muchas gracias, Gastón. Saludos a todos aquí en el bar y también a la audiencia, por supuesto. Mi nombre es Luis, soy mexicano.
radicado en República Checa desde 2015. Actualmente estoy estudiando mi doctorado en ingeniería informática con el tema de inteligencia artificial, básicamente la parte de detección de emociones, rostros, redes neuronales profundas. Es un área muy interesante conocer cómo algoritmos pueden evolucionar, pueden crecer y pueden mejorarse, optimizarse sobre el tiempo, modificando algunos parámetros, pero por supuesto ahí lo importante es saber eh, por qué ajustar algunos parámetros y cuáles son sus consecuencias. Bueno, me dedico a mis estudios, a la investigación, también al desarrollo de software, principalmente aplicaciones móviles, con Xamarin, también lo que es cómputo en la nube de Azure, básicamente tecnologías de Microsoft. También me dedico a la docencia. En este año tuve la oportunidad de trabajar con alumnos extranjeros de una región llamada Erbil. Y bueno, la docencia es un área que a mí también me apasiona, me gusta mucho. En México yo la desempeñaba con mucha pasión, con mucho amor. Yo aprendí muchísimo de mis estudiantes y bueno, cuando me vine a estudiar aquí fue algo que extrañé. Por eso, bueno, empecé por ahí con un canal de YouTube, luego hacer labor de comunidad. Había diplomados de Microsoft, invitaba a mis alumnos, ok, vamos a crear un grupo de Facebook, vamos a estudiar entre todos, si tienen duda aquí nos resolvemos entre todos. De alguna manera, bueno, hice spam un poquito con la comunidad, se fue sumando más gente de diferentes países y pues hoy en día ya tenemos más de 10,000 personas en la comunidad Xamarin y fue algo parte fundamental del crecimiento profesional que he tenido y también he conocido a grandes personas, grandes amigos, por supuesto, y para mí es un gusto estar aquí compartiendo también con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación y por aquí estaremos platicando un ratito. Buenísimo, Luis. Doy el paso a Pablo Di Loreto, de Argentina. Hola a todos, ¿cómo andan? Bueno, antes que nada, gracias por la invitación, es un placer estar acá. Soy un argentino perdido en la Argentina, como para variar, así que estamos desde acá conectados desde Buenos Aires, recién mudado en mi caso, por lo cual estoy un poco con todo desorganizado en mi casa, como para que sepan cuál es la previa que se vive acá. La verdad, un placer en serio estar acá. Pablo Di Loreto es mi nombre. Soy Service Manager de Algeiva. Algeiva es una empresa de origen argentino que brinda servicios de tecnología y soluciones de tecnología para todo el mundo. También estoy comprometido en diferentes iniciativas de la comunidad, lo que antes se conocía como NetConf, que hoy es BeOpen, y otro tipo de iniciativas en las que participo bastante activamente. Y ya hace unos 24 años más o menos que toqué mi primera computadora, cuando arranqué con todo el mundo de desarrollo en ASP clásico, en PHP. Después fui migrando a todo lo que es infraestructura. También pasé por el mundo bastante interesante y que me encanta de infraestructura y operaciones. Y hoy en día me encuentro liderando un gran equipo de trabajo de arquitectura y desarrollo de soluciones de software en Algeiva. Y nota de color, soy docente, soy profesor de educación física, también lo llevo en el corazón fundamentalmente toda la docencia y de hecho me ha ayudado mucho, es como ir uniendo piezas a medida que van pasando el tiempo. Me ha ayudado mucho en el desenvolvimiento y la verdad que es una muy linda carrera, una muy linda profesión y que más allá de que hoy en día paso muchas horas en oficina o en los últimos meses en casa, la verdad que la docencia se hace todos los días desde todo punto de vista. Buenísimo, Pablo. Le doy paso a Adrián Fernández ahora. Gracias, Gastón. Bueno, por acá Adrián Fernández. No sé por dónde comenzar, pero también tengo más de 2 décadas en el mundo tecnológico y pasé por distintas áreas. Recuerdo allá por el año 2000, año 99, tuve la oportunidad de viajar a Redmond y por un tema ahí de lo que era tipo Microsoft Professional Database,
y conocí básicamente a un personaje que me cambió la vida desde el punto de vista profesional, que fue Alejandro Miguel, que todavía está en los equipos de producto de Microsoft. Y Alejandro estaba trabajando en ese momento en todo lo que era el beta de SQL Server 2000. Y en esa época que no había, o el internet era bastante, y la documentación, Alejandro me compartió cómo hacía performance and tuning del SQL 7 y del SQL 2000 preview. Y yo que era un webmaster en esa época, que hacía un poco de todo, como cualquier argentino polifuncional, me dije, esto es lo que me gusta, SQL Server. Y a partir de ahí, año 2000, me dediqué full con el acelerador a fondo a lo que era database. Primero conociendo SQL 2000, todas las cosas que fueron en el medio. Después me orienté a todo lo que es Oracle, no sé, DB2, y empecé en el mundo de las bases de datos a tratar de... Y tratando de entrar a Microsoft también, que era bastante difícil en esa época. Logré entrar a Microsoft en el año 2008. Hace 11 años que estoy dentro de Microsoft. Entré como consultor de Business Intelligence para el equipo de consultoría en Argentina y fui creciendo también y también fui evolucionando el rol, ¿no? O sea, yo soy una persona que continuamente tengo que estar aprendiendo, estudiando y cuando ya, no digo que o sea, me aburro de un tema, cambio, switcho y me doy a acelerar a fondo con otro tema. Entonces así fue que en un momento me transformé como Data Engineer con un montón de certificaciones y tratando de me pasé del área de consultoría al área de soporte Premier. Es un soporte especializado de base de datos en clientes grandes. Tuve la oportunidad de migrar la base de datos del data warehouse más grande de Latinoamérica, que la tiene una empresa de telecomunicaciones en Argentina. Año 2008, 2009 tenían 50 terabytes de datos de todas las redes celulares y optimicé ahí todo ese motor gigantesco. Y con la gente de producto ayudé a desarrollar un algoritmo de particionamiento dinámico que después se incorporó en el SQL Server 2012. O sea, todo ese tipo de cosas me llenaron de orgullo desde el punto de vista. Año 2012, cuando ya dije SQL Server, me encanta, lo domino, pero quiero más, y empecé a investigar temas de Big Data. ¿Sí? Y ahí me entré al IDVA a hacer un diploma de Big Data, básicamente, y eso también me ayudó mucho a perfilarme hacia dónde quería ir, ¿no? Año 2017 me vine a vivir a Chile con mi familia, y Chile me dio muchísimas oportunidades. Hoy estoy radicado en Chile, en Santiago de Chile, y soy chileno-argentino a través de mi padre. Y en el año 2017 también dije, voy a dar una nueva impronta, y me puse a estudiar Data Science. Hoy estoy haciendo un Magister Data Science en la Universidad de Desarrollo y aprendiendo cosas. Y en el backend, de madrugada, mi hobby es IoT. Me encanta jugar con los dispositivos, con muchos, y eso es mi juego, básicamente. Eso me divierte. Lo otro es trabajo, aprendizaje, superación, pero uno tiene un hobby, digamos, que de madrugada me levanto a jugar y mi esposa me dice, estás loco, te dormí. Pero bueno, ese es Adrián Fernández. Gracias, Adri. Bueno, la idea es en este ámbito del Azure en el bar y no estoy viendo ninguna copa por ahí levantada, pero bueno, la idea es justamente en esta segunda ronda, grande. En esta segunda ronda lo que vamos a hacer es, siempre tratamos de, una vez que hacemos esta ronda de presentación, en la segunda ronda lo que hacemos es tratar de que cada uno de los participantes cuenten un poco de algún proyecto, alguna experiencia, algo que quieran compartir en cuanto a todo este trayecto que han recorrido en el mundo de tecnología y que de alguna manera nos vayan brindando un poco la experiencia que han tenido en determinados proyectos y de repente algún proyecto emblemático por lo que se hizo, por el valor que se agregó, por el contexto, por la situación en la que se implementó y que cada uno tenga la libertad de ir contando un poco de algún proyecto en particular y bueno, hacer un poco en esta charla cualquier pregunta que vaya surgiendo, ya sea de la audiencia o sea de los otros speakers o algo que se vaya dando en la vuelta, vamos consultando a la persona que vaya compartiendo esta experiencia. Así que hagamos esta segunda ronda y comencemos de vuelta con Daniel Suárez. Bueno, bien, perfecto. Cuando estaba pensando en qué experiencia puedo contar, como imaginarán ustedes, después de varios años uno acumula cosas, batallas ganadas y batallas perdidas también, ¿no? Y que hay que contar las perdidas. Pero hay algo que me gustaría compartir con ustedes y trasciendo un poco lo técnico, y es, hoy tengo un foco particular que es apoyar a los equipos de desarrollo. Eso es algo que realmente me apasiona
que hago a menudo, trabajo específicamente, digamos, con una de las empresas del mercado para apoyar a sus equipos de desarrollo, y es algo que para los equipos de desarrollo y para mí ha sido como revelador. ¿Y esto dónde se origina? Se origina del hecho de que considero, es lejos de cualquier ánimo crítico, considero que la formación que tenemos, la formación curricular que tenemos en la carrera que hayamos seguido, dista mucho de la realidad en términos de bases de datos. Cuando transitamos a lo largo de la carrera, a mí me pasó, quizá le haya pasado a alguno de ustedes, que esperamos ver eso mágico de base de datos, eso que nos va a permitir dominar el mundo de las bases de datos, y la carrera termina y eso no llegó nunca. Pero eso sí, sabemos hacer un modelo de entidad de relación, conocemos todas las formas normales, conocemos todas las particularidades y convencidos de que eso lo vamos a poder aplicar en nuestro trabajo. Llegamos al trabajo emocionados y nos damos cuenta que nada de eso que aprendimos se usa. Y sin embargo, algo que sí necesitamos mucho es implementar nuestras consultas orientadas al rendimiento, y eso no sucede. ¿Por qué? Porque a todos nosotros no nos dieron los fundamentos para hacerlo. Nadie nos habló de los problemas de I/O, nadie nos habló de lecturas físicas, de lecturas lógicas. Con suerte vimos un plan de ejecución, con suerte sabemos qué son operadores lógicos y físicos, con suerte sabemos qué es un paralelismo y cuáles son todas las implicancias asociadas a eso. Entonces, ¿cuál es mi desafío del día a día? Hacer un mentoring de varios equipos de desarrollo, en donde a cada uno me siento y le explico, le transmito todos los conocimientos necesarios para poder, obviamente de forma progresiva, llegar a desarrollar con orientación al rendimiento. ¿Qué es lo que sucede ahí? Y por eso digo que es revelador, porque muchos de los equipos de desarrollo se dan cuenta de que toda la vida estuvieron haciendo las cosas de una forma que no es compatible con el rendimiento. Todas nuestras prácticas de desarrollo, el reuso y todas esas cosas maravillosas que nos enseñaron en la universidad ya no aplican o no son tan saludables cuando hablamos de base de datos. Ese es mi día a día. Mi día a día es hacer mentoring de los desarrolladores, dar capacitaciones, jugar con ellos, enseñarles qué es un plan de ejecución estimado, un plan de ejecución real, qué es una lectura lógica, por qué el motor piensa de la forma que lo hace. Y ahí escuchamos frases típicas del tipo SQL se confunde o SQL no lo entiende o le está errando y no está usando mi índice, entonces yo lo voy a ayudar y le voy a decir cuál es el índice que tiene que usar porque yo sé que va a buscarlo así. Y ahí es donde empezamos a manejar temas como la cardinalidad, en definitiva como la densidad, todos esos conceptos de los que nadie nos habló cuando estábamos en la universidad y que ahora necesitamos saber. La verdad es que durante todo ese camino, que como imaginarán muchos de ustedes, no es un camino fácil, porque esas cosas son difíciles de transmitir en un periodo corto, y de hecho hay mucho descreimiento. Yo me encuentro con un obstáculo principal que es, primero, mucha cosa hecha, y el llamado de ayúdame a solucionar esto, pero no puedo tocar las consultas. Entonces uno empieza en conjunción a analizar las consultas, a mostrar el problema, y se encuentra un cierto descreimiento porque no puede ser que funcione de esa forma. Entonces es ahí que empezamos a transmitir el cómo funciona el motor, cómo piensa el motor cuando va a buscar un dato, cuál es la operación óptima, cómo tenemos que orientarnos a trabajar con sets y no hacer iteraciones. Y eso en definitiva nace en el tipo de formación que tenemos. Les cuento una muy breve anécdota. Yo empecé a trabajar cuando estaba cursando mi carrera todavía. Y mi primera, obviamente cuando fui a la entrevista no sabía nada de lo que dije, dije que sabía mucho más de lo que realmente sabía, ¿no? Entonces, mi primera tarea fue hacer un reporte. Y ese reporte naturalmente hacía un join de 2 tablas. No debería ser un desafío para el día de hoy, pero yo no sabía lo que era un join. Entonces lo que hice un bucle adentro de otro, como correspondía. Mi reporte naturalmente dejaba un surco en el disco y demoraba su buen tiempo, pero uno quería ver el que decía procesando reporte hasta que el reporte salía, porque todos queríamos ver ese progreso de reporte. Pensemos de vuelta, 1998, nos gustaba ver el procesando. Aguarde por favor que ya va a llegar, y aguardaba, la persona aguardaba, y allá salía el reporte. Hasta que un día el cliente me dijo, Daniel, esto funciona, lo noto un poco lento para la información que trae, vamos a revisarlo. Ese día aprendí cuando el programador senior se sentó al lado mío que claramente esa no era la forma de hacer un join. Sin duda, todos empezamos así y yo creo que es natural que empecemos así. Hoy hay una falta de fundamento a nivel enseñanza, a nivel formación,
no sé si lo llamaría falta, porque tenemos que tener los elementos que nos dan, pero necesitamos más para chocar contra el mundo real. Ese es mi desafío del día a día. Poder explicarle a un programador qué es un plan de ejecución, cuál es la diferencia entre un plan de ejecución estimado y un actual, cuáles son esas métricas inyectadas, hablemos de lecturas lógicas, hablemos de paralelismo, de operadores, de diversas cosas, persiguiendo el objetivo de que ese plan que uno ve en esa consulta que uno ve ejecutándose en 40 segundos, perfectamente la podemos llevar a milisegundos. Y hoy tengo requerimientos del tipo de muchos clientes que manejan un nivel transaccional muy alto que nos dicen, tengo un problema con una consulta, está funcionando en 200 milisegundos, necesito bajarla a 50. Para aquellos que no o que lo hacen y me sabrán entender la sensación tan grata que supone poder realizar el tuning de una consulta y poder reducir esos 200 milisegundos a 50, créanme que realmente es algo totalmente reconfortante. Ese es el desafío de mi día a día, es un desafío que me encanta, que me fascina, adoro compartir el conocimiento, me encanta formar equipos de desarrollo para que sean capaces de hacer eso. Siempre digo, no quiero que me llamen, no quiero darles pescado, quiero enseñarles a pescar, de forma tal que lo puedan hacer, y creo que eso es lo que tenemos que hacer quienes tenemos este perfil, que es darle las herramientas a los demás para que puedan hacer esas cosas. Podía haber compartido un proyecto particular, ¿sí? Digamos que hay ganadas y perdidas, como decía al principio. Me pareció que estaba bueno compartir esto porque nos da una perspectiva alejada un poquito de lo técnico en cuanto a hablar de una tecnología específica, pero que muestra una realidad del día a día. Ese es mi día a día, ese es el día de Daniel Suárez, desde la mañana hasta la noche, y metido entre planes de ejecución, pero enseñando a gente y buscando ese valor residual de que la gente sea capaz de hacer las cosas por sí misma luego de que nosotros le dimos las herramientas. Eso para mí es mi día a día, pero más allá de eso no deja de ser un desafío diario en el que adoro estar y en el que me veo embarcado sin duda. Dani, y una pregunta antes de pasar de vuelta Claro. con Luis. Algo que nos pregunta casi todo el mundo cuando hacemos estas ediciones de Azure en el bar. Está súper bueno lo que vos comentás y la pregunta que normalmente nos hacen es, más allá de tu experiencia hasta el día de hoy, ¿cómo hace la gente para poder llegar a ese punto donde baja la consulta de 200 a 5 milisegundos o más o menos? Pero la idea es, ¿cómo hace? ¿Qué recurso utiliza la gente? Si le conviene tirarse a libros, ¿hay alguna plataforma? ¿Qué recomendás vos desde el punto de vista de, más allá de la experiencia en vivo, sino más que nada, qué camino debería tomar la gente que quiere llegar a un punto donde tenga ese tipo de conocimiento? Perfecto. Bueno, acá vas a encontrar tantas lecturas como personas contesten a esa pregunta, ¿no? Desde mi punto de vista, para lograr eso de forma exitosa, lo primero que hay que hacer es entender cómo funciona el motor. Y eso implica entender los internals de SQL Server. Hay conceptos, quizá no todos, pero hay muchos conceptos que es necesario entender. El concepto de qué es una página de datos, qué es un buffer pool, cómo SQL Server gestiona la memoria, qué es una lectura física, qué es una lectura lógica, el mecanismo de bloqueos que gestiona SQL Server. Hay muchas, qué es un wait time. Lamentablemente para cuando uno intenta transmitirlo, porque es un conjunto, es realmente una bolsa teórica muy grande, ¿sí? Pero si uno no se mete en los internals, lo que va a terminar haciendo es cambiando acá y allá sin entender específicamente dónde hay que tocar. O peor aún, autoconvenciéndose de que esa es la solución a un problema. Y voy a cosas concretas. Cuando nosotros escribimos Transact SQL, estamos escribiendo un lenguaje declarativo. Nosotros le decimos a SQL Server qué es lo que queremos, pero no le podemos decir cómo queremos que lo haga. Él lo resuelve. Hay un proceso de identificación de un plan de ejecución en donde se selecciona un plan óptimo de forma heurística. ¿Sí? La realidad es que mucha gente está convencida de que si cambia los predicados, si los pone en el join o los pone dentro del where, eso va a generar resultados. Esos son un conjunto de misconcepciones, concepciones incorrectas que uno va adquiriendo, ¿sí? A lo largo del tiempo. Si uno no tiene una base, es muy probable que eso se encuentre en el tiempo y que uno termine formándose conceptos incorrectos. La realidad marca que es muy difícil dejar todo de lado y ponerse a leer y después solucionar la consulta, porque
La consulta está ahí, funciona mal y hay que solucionarla. Y a mí me dieron X tiempo para solucionarla. Yo no puedo decirle, señor, déjeme leer porque Daniel me dijo que tengo que leer las bases. Y después vengo y se la arreglo. La realidad, la consulta está ahí, la CPU escupe fuego, el disco está surcado, hay que solucionarlo. Yo lo que les sugiero es, no dejen las bases, sí hay que solucionarlo. Entendamos, dividamos el problema. Yo tengo dos básicas que es, primero, vamos a mirar el plan de ejecución de una consulta. Entendemos el plan de ejecución, vemos la diferencia que tenemos entre el real y el estimado para conocer esas métricas inyectadas. Nuestra consulta dura mucho, ¿por qué? ¿Por qué se trancó? Ahí vamos a ver las estadísticas de espera. Se trancó por tal y tal motivo. ¿Es un bloqueo? Lo voy a analizar de una forma. Nunca vamos a encontrar un problema en SQL Server, vamos a encontrar un cúmulo de pequeños problemas que en suma derivan en ese comportamiento, en ese síntoma que tenemos, que es todo me anda lento. Entonces, ahí la clave es, hay que entender los internals, y los internals pasan para dejarles algo, digamos, con sustancia a quienes hacían la pregunta, hay que entender que es una página de datos, hay que entender que es un buffer pool, qué es lo que hace SQL Server para guardar esos datos, hay que entender el concepto de lectura lógica, no quiero consultas que tengan número de lectura lógica elevado. Hay que entender cuáles son los operadores de un plan de ejecución. Claro, son más de 120. Tengo que quedarme con los principales. ¿Por qué quiero un seek? ¿Por qué no quiero un scan? ¿Qué es un predicado bueno? ¿Qué es un filtro o predicado correcto? ¿Qué es una expresión sargable y non-sargable? Todos esos aspectos son los que hay que mirar para que en suma logremos que nuestra consulta opere, responda en un tiempo, digamos, correcto, en un tiempo esperado. Es muy difícil dar una receta. La receta para mí es conceptual. Hay que mirar los internals. Además hay mucho post en la vuelta que confunde y dice cosas incorrectas. Tengo tal problema, ¿qué puedo hacer? Y allá sale el post mágico que dice, no te preocupes, ponele grado máximo de paralelismo 1 y tu problema se resuelve. Max DOP 1 y estás del otro lado. Y vas y lo pones y funciona. Entonces, la verdad que es un problema porque esa persona queda autoconvencida de que eso soluciona el problema. Sin embargo, cuando uno empieza a comprender los internals y entiende que eso no es correcto, porque eso está evitando el paralelismo entre los distintos núcleos, y eso va ligado con otros parámetros que definen que a partir de cuándo se dispara ese paralelismo, es ahí cuando uno empieza a entender y se da cuenta de todas las cosas que en su vida hizo mal. Nosotros también configuramos cosas del tipo, una vez nos anduvo, vamos y la configuramos, y así se hace. Sé que no estoy dando una respuesta concreta respecto de cómo se hace. Quiero dar lineamientos generales. No descuiden los internals. Los internals son muy importantes. ¿Son aburridos? Sí, porque no son la parte linda. Pero hay que saberlos. Créanme que entendiendo los internals se puede entender cómo funciona SQL Server porque no hay ningún misterio atrás. Lejos estoy de decir que es simple. Naturalmente hay mucho trabajo, es un motor que tiene años. Pero sin duda que se aprende y es clave comprender esos internals. Buenísimo, Dani. Damos paso ahora a que nos cuente un poquito su proyecto emblema o alguna experiencia, Luis. Así que te dejo en el aire, Luis. Sí, claro. Gracias, Gastón. ¿No? Interesante por ahí la experiencia. Bueno, en mi caso, yo podría hablar de un proyecto de facturación electrónica que desarrollé por ahí en colaboración con un despacho de contadores en México. Para esto, en el año 2014, la facturación electrónica se hizo obligatoria para todos los contribuyentes. Un año o 2 años antes, si mal no recuerdo, era obligatoria únicamente para personas morales o grandes contribuyentes, pero ya en 2014 ya era para todos los contribuyentes. Bueno, en este sentido, digamos, el reto que hubo por ahí fue desarrollarlo en un mes. Yo estaba colaborando con este despacho de contadores. Yo daba mis clases en la tarde y en la mañana pues me iba ahí al despacho con ellos 4 horas y ahí estaba trabajando. Les estaba desarrollando unos sistemas para uso interno, pero bueno, digamos, el dueño del negocio, del despacho, que bueno, pues también era mi amigo, lo conozco desde la infancia, me dijo, oye, pues quisiéramos implementar, o nos piden nuestros clientes un sistema de facturación electrónica, ¿crees que te lo puedas aventar en un mes? Así de,
Pues déjame ver. Yo digo, a veces digo mucho así de, no, pues es fácil, nomás tienes que hacer así, ¿no? Pero pues, estaba esa parte, ¿no? Yo para esto, pues estuve analizando, ok, cómo lo tengo que desarrollar, qué necesito conocer. Sí, yo ya había escuchado algo de facturación electrónica y dije, bueno, sí, tal vez alguna oportunidad que tenga por ahí un tiempo libre, me pongo a hacerlo, se ve que es una buena oportunidad. Yo recién había tomado un diplomado de Azure impartido por Microsoft, también por Miguel Muñoz, MVP de México. Y dije, bueno, como que por aquí se puede tal vez resolver esta situación. Y dije, pues hay que poner en práctica. Era casi casi el primer proyecto real en el que ponía en práctica lo que había aprendido de Azure. Entonces, estuve trabajando con Cloud Storage, estuve revisando los videos, la parte de las aplicaciones web o las Cloud Web Apps, los web jobs, la base de datos en la nube. Y hay una parte fundamental que facilitó esto, fue entender a los usuarios. Porque, bueno, muchas veces nosotros en el área de sistemas o los desarrolladores tenemos nuestro propio lenguaje técnico que entre colegas nos podemos entender, pero ahora transmítele ese conocimiento o esa idea a tu cliente y si le hablas con lenguaje con vocabulario técnico es como si le estuvieras hablando en chino, no te va a entender. Entonces, eso pasaba a lo mejor con los, digamos, los otros empleados del despacho o ya inclusive con los contribuyentes. En ese sentido, yo ahí tuve la fortuna de que mi amigo, el que era el dueño del despacho, estudió informática primero, ya después se recibió de contador. Él, inclusive, cuando estábamos en el bachillerato, bueno, él, en preparatoria en México, él desarrollaba sistemas en Fox Pro. Y de hecho yo entré ahí a su despacho porque me dijo, oye, ¿puedes hacer una conexión en Fox Pro a Compact, que es un sistema de contabilidad? Me tardé una semana y se me hizo complicado y aparte no sabía Fox Pro. Le dije, pero te lo puedo hacer en .NET, en menos de un día quedó. Y ya a partir de ahí, pues sí, pusimos trabajando. Entonces, esa, digamos, como traducción, digamos, él y yo nos entendíamos muy bien y ya él me ayudaba con los clientes. Eso ayudó mucho. Y bueno, pues ahí estuvimos desarrollando esas 4 semanas en diciembre, trabajando. La verdad, a mí se me hizo un proyecto muy interesante, muy divertido, porque estaba aprendiendo cosas nuevas, estaba aplicando lo que había aprendido ya en un proyecto real. Y creo que eso muchas veces influye en que a veces le quieres dedicar unas horas extra al proyecto que estás trabajando, vas viendo los resultados, ok, eso está funcionando, no te quieres quedar con las ganas de mañana les digo, no, quiero un poquito más, ¿no? Por supuesto, sin descuidar tus otras obligaciones o también el tiempo con la familia, que yo siempre digo que eso es lo más importante, la salud, cuidar tu salud, la familia y todo. Bueno, entonces, entre que sí quedaba y entre algunos detallitos que iban pasando por ahí, pues ya el 31 de diciembre, ya por ahí en la tarde me pude ir tranquilo a la cena de Año Nuevo con mi familia porque hicimos la prueba local, funcionó la facturación, los sellos se generaban correctamente, se enviaba correo electrónico, o sea, toda la funcionalidad que emitimos quedó el 31, ya nada más el 1 de enero, el 2 de enero en la mañana estuve instalando de forma remota, montándolo todo en la nube y la cara de felicidad cuando pues ya un cliente ya fuera del despacho genera su factura y sin problemas nos dice, sí, perfecto, está genial. No, pues eso fue así como que el resultado final y así de, no, pues ya está, ¿no? Sobre la marcha se le metieron más mejoras, salieron algunos clientes particulares que eran de un cierto tipo de contribuyentes, sobre todo los que tienen que ver con las aduanas o los que están en frontera, tienen un tratamiento especial, generan algo que se llama un pedimento, que lo llevan los vehículos de carga para cruzar la frontera. Entonces, eso no lo tenía nuestro sistema. A los 15 días hubo ese requerimiento y bueno, ahí lo estuvimos trabajando. Y bueno, ese sistema sigue funcionando. Hoy en día lo llevan una alumna que fue mi alumna en la escuela
Sí, por ahí ahorita hay unos pequeños detalles que tenemos que hacer una migración, pero bueno, va funcionando. Ella y también otro exalumno le estuvieron actualizando la versión porque, bueno, la facturación electrónica con la que estuve trabajando creo que fue la 2 y ahorita ya van por la 3 o la 4. La verdad, ahorita me he perdido un poquito de eso, pero me da gusto que siga trabajando, que lo sigan utilizando. Y bueno, ya después de un año, pues por ahí tuve la oportunidad de dar un pequeño curso, igual por gusto, pues a mis estudiantes les dije, oigan, ¿quieren aprender facturación electrónica? Yo tengo un proyecto, vamos a hacer unas prácticas, ¿quién quiere, no? Y por ahí de alguna forma como que se difundió la palabra y también entraron alumnos que ni siquiera tomaban clase conmigo, pero les interesaba aprender mucho y yo creo que eso es algo muy, muy satisfactorio también, que veas en los jóvenes las ganas de superarse, de aprender cosas nuevas. Es algo pues también muy, muy bonito, muy, muy increíble y pues te motiva también a seguir aprendiendo, a saber que vas por el buen camino, de que esos sacrificios de a veces desvelarte en tomar un curso, en repasar algún documento, lo haces por los alumnos o bueno, por supuesto también por ti mismo, por tu crecimiento profesional. Es muy agradable esa sensación y pues también es algo que me motivó a todo lo que ha venido a partir de ahí, de ese proyecto. Pero es lo que podría compartir. Buenísimo, Luis, gracias por compartir la experiencia. Vamos a pasar a Pablito Di Loreto de Argentina, que nos cuente un poco algún proyecto emblemático, alguna experiencia que haya pensado para compartir acá en el Azure en el Lugar. A ver, una de las primeras cosas que Daniel, justo cuando la comentó, me sacó una sonrisa del hecho de... Dijo algo específicamente, no recuerdo las palabras, Daniel, que utilizaste, pero fue cuando me presenté a mi primer trabajo, por supuesto, dije que sabía más cosas de las que realmente sabía, ¿no? Creo que todos, o gran parte, menos yo, obviamente, no, creo que gran parte, muchos lo hemos hecho y forma parte de la ansiedad, ¿no? Del hecho de que uno quiere formar parte de estar en un trabajo, empezar a trabajar con tecnología. Pero esto que vos comentaste no tiene que ver con un proyecto específico, pero sí tiene que ver con algo que fui aprendiendo a medida que fue pasando el tiempo. Y son dos cosas. Primero es trabajar para darle lugar a otras personas, para empoderar a otras personas que estén trabajando en un mismo equipo de trabajo, que sean pares o que sean personas que eventualmente hoy están trabajando en el mismo equipo de trabajo, capaz que liderás, primer punto. Y segundo es cómo reaccionamos y cómo llevamos adelante acciones cuando nos encontramos con una situación así, cuando nos encontramos con un Daniel que hoy, en el año 2020, no vos, ¿no? Pero digo, un Daniel X, que cuando está realizando una consulta o está programando algo, nos encontramos que adentro se mandó una que es terrible desde el punto de vista de malas prácticas, de no conocimiento y demás. Entonces, tanto si a uno le toca liderar ese equipo, como también si es un par de esa persona, cómo ir trabajando para hacer que los demás crezcan, para hacer que los demás no se frustren, que entiendan que muchas veces hay mejores maneras de hacer las cosas, que pueden formarse de tal o de cual manera. Y me parece interesante el punto, ¿no? Y me parecía lindo compartirlo, porque de vuelta, fue muy real lo que vos comentaste, y esto pasa cada vez más seguido, y más en un momento o en una época en donde, por lo menos en la Argentina, hubo varias noticias, creo que también en otros lugares de LATAM, pasa constantemente, pero noticias en donde se expusieron partes de fragmentos de código de algún desarrollador que fue públicamente escrachado, por ejemplo, ha pasado, forma parte de nuestra realidad hoy en día. O que se hacen inspecciones excesivas de aplicaciones que están disponibles en forma pública. Por lo cual, nada, me parecía interesante resaltar ese punto, ¿no? ¿Qué hacemos para poder acompañar y ayudar en la formación de otras personas? Ese punto me parece fundamental tratarlo independientemente de la tecnología de que se trate. Pero nada, lo quería destacar porque la verdad me pareció muy, muy ameno, muy, muy gracioso y muy realista. Además, eso es el primer punto.
Por otro lado, yendo un poco más a proyectos de la historia, recuerdo dos, uno quizás desde hace varios años y otro bastante reciente. El de hace varios años fue una migración de un data center, de un centro de datos de una compañía muy, muy conocida en Argentina, que salía de un data center on-prem y se iba hacia la nube, en este caso fue de Microsoft Azure. La particularidad que tenía, esto sucedió hace aproximadamente unos 4 o 5 años, es que había mucha, pero mucha carga de cómputo y tecnología open source. Y por otro lado, era todo un desafío. La realidad es que llevar la operatoria de un centro de datos, de una empresa que opera hacia la nube de Microsoft Azure tiene un montón de desafíos, tanto para mí como al equipo de trabajo con el que lo desarrollamos. La verdad que el proyecto fue muy exitoso, pero en el medio nos encontramos con un montón de cuestiones que me parece que vale la pena destacar con respecto al análisis y el planeamiento. Primero porque en ese momento Azure estaba dando los primeros pasos con ARM, ¿sí? Con Resource Manager, por lo cual teníamos cargas de trabajo de cómputo, máquinas virtuales y otros servicios que estaban todavía basados y muy estables en ASM, Azure Service Manager, digamos. Y la primera disyuntiva que nos encontramos con el cliente fue el hecho de decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Implementamos las máquinas virtuales con ARM? Que esta era una nueva generación de máquinas, tenían algunas particularidades que no eran del todo compatibles o no estaban del todo probadas. O hacemos un proyecto donde la empresa está invirtiendo un montón de dinero en algo que ya sabemos que dentro de un año vamos a tener que revisarlo. Eso fue el primer gran desafío, que tuvo que ver con el planeamiento, con el diseño, de qué nos disfrazamos, ¿no? Como solemos decir muchas veces, qué decisión consensuamos. La verdad que fue una situación muy, muy complicada, muy difícil, porque el proyecto se debía hacer. En ese momento había vencimientos de contratos en el data center y teníamos que asesorar al cliente en ese sentido. Fuimos a lo seguro, no fuimos hacia, en ese momento, ARM, por simples razones de que todavía no estaban disponibles las copias de seguridad de máquinas virtuales desde ARM. Había un montón de consideraciones al respecto. Por otro lado, el gran desafío fue migrar un montón de cargas de trabajo que eran open source. Hoy en día es cada vez más normal escuchar a una marca como Microsoft que está enamorada del open source, contribuye muy activamente. Ya en ese momento también, año 2015 aproximadamente, pero todavía no estaba tan en la diaria. Por lo cual, la verdad que fue otro gran desafío. Todavía no se había firmado el acuerdo entre Microsoft y Red Hat. Más o menos por esa época fue. Por lo cual ese fue también un muy lindo desafío, salir de la zona de confort, migrar hacia una nube pública de Microsoft, un montón de cargas open source. Y por último, que fue lo más gratificante, no siempre al éxito hay que medirlo por los resultados visibles o por la exposición, pero en este caso se acompañó, fue un proyecto que nos permitió en Algeiva ser reconocidos o ganar el partner del año en Latinoamérica en todo lo que es tecnologías open source, por lo cual fue un muy lindo desafío desde el punto de vista técnico, fue un gran desafío desde el punto de vista de diseño y conceptual, y que además terminó para el equipo de trabajo con el que lo desarrollamos, porque fue fundamental el equipo de trabajo, tanto del lado de Algeiva como del lado del cliente, fue muy gratificante, porque la verdad que el trabajo sea reconocido a través de un caso, un ejemplo en la región, la verdad que es muy lindo. No siempre las cosas salen tan bien, no siempre las cosas salen tan redonditas, pero bueno, está bueno, la verdad que haber pasado por esa experiencia. Y un proyecto mucho más reciente y que sí nos demandó muchísimo aprendizaje a todo el equipo de trabajo que está involucrado en el proyecto, que es un proyecto activo, que es desarrollar un producto. La verdad que son muchísimos los desafíos que nos encontramos en el momento de planear, de cranear y de desarrollar y lanzar al mercado un producto. En este caso es una solución de un bot de software, una aplicación conversacional que contribuye
al ecosistema de aplicaciones conversacionales es AlgiBot, es un bot desarrollado desde Argentina, que primero sale a competir en un mercado donde hay excelentes productos, pero el desafío técnico de estar desde adentro y planear el ciclo de vida de un producto, la verdad que aquellos que no han tenido la chance, se los recomiendo. Es muy estresante, pero a la vez es muy lindo, porque uno tiene que pensar en un continuum, en retrocompatibilidad, en paths de migración a medida que va sacando nuevas versiones. Y en este caso, además interactuar con tecnologías que para el desarrollo de software hoy en día cada vez son más comunes, pero son un tanto desconocidas. Por un lado, interactuar con herramientas de inteligencia artificial, análisis sintáctico de lenguaje, identificación de intenciones de lo que un usuario está chateando. Probablemente no sea el único, pero me he desilusionado con la gran mayoría de los chatbots con los que he hablado. Inclusive para reclamar un pedido de comida que no me llevaba a mi casa. La verdad que muchas veces la experiencia es de desilusión, claramente, porque te atiende básicamente y te dice, estás dentro del horario, ya lo vas a recibir. Está bien, pero bueno, ok, espero un minuto después de que pasó el horario. Y cuando termina ya el pedido desapareció. Entonces, todas esas son frustraciones de experiencia de usuario, pero tienen que ver mucho con la expectativa que tenemos las personas de encontrar piezas de software que actúen o imiten el comportamiento humano, más que todo cuando estamos hablando de inteligencia artificial, cuando estamos hablando de chatbot. Uno quiere hablar con una persona, no importa si es una máquina, si es un chatbot o lo que sea. Por lo cual, la verdad que el proyecto que hoy está activo, que ya tiene 2 versiones en el mercado, pero es muy desafiante, fue todo, la verdad, que un desafío. Por otro lado, interactuar con herramientas de nube, claramente, ¿no? Microsoft Azure en ese sentido fue un disparador y un acelerador tremendo, un activador tremendo que nos permite resolver un montón de problemáticas que si las tuviésemos que resolver en infraestructura on-prem nos llevaría un montón de tiempo, la verdad que un montón de tiempo. Poder consultar APIs, tirarles un string, digamos, un fragmento de texto, y que a través de diversas configuraciones que controlamos también, nos podamos encontrar con intenciones reconocidas o ponderadas, es maravilloso. Digo, la verdad que es maravilloso. Y por otro lado, el gran desafío del proyecto es la experiencia del usuario. No quiero estar en la lista de aquellos que me dicen me frustré al utilizar el chatbot, por lo cual eso te llena de energías para poder pensar de la mejor manera posible cómo se imaginan las personas interactuar con una pieza de software que es un chatbot. La verdad que esos 2 proyectos, además de la intro con el comentario que había sido de Daniel, creo que valieron la pena destacar, ¿no? El primero por todos los desafíos, año 2015, software open source, migración de data center hacia Azure. Fue la primera conexión de tipo Express Route que se hizo en la Argentina, ¿sí? La tuvimos en ese proyecto, por lo cual fue un proyecto cargado, desde lo técnico cargado, y fue muy, muy interesante, muy lindo, y además después tener un reconocimiento por eso es mucho mejor. Y por otro lado, este otro proyecto gran desafiante de inteligencia artificial, aplicaciones conversacionales, en el que, después les contaré probablemente en otro capítulo de Azure en el bar, dentro de un año probablemente, o quizás, ¿por qué no?, en un bar físico, eso tenerlo en cuenta, Gastón, no es mala, haciendo algún capítulo que me parece que vale la pena destacar. Buenísimo, Pablo. Gracias de antemano por la experiencia. Está bien bueno esto de poder compartir proyectos, instancias, como decía Dani al principio también, de las buenas y de las no tan buenas, porque de eso se aprende también, ¿no? Antes de darle paso a Adrián ahora, hay saludos de todos lados que me gusta siempre compartir y que la audiencia saluda a los speakers, que nos saluda a todos, desde Uruguay, desde Bolivia, desde Brasil, desde Chile, desde Perú. Caen saludos desde Argentina. La audiencia se conecta desde todos lados. Hemos tenido, por suerte, un buen recibimiento de la TAM y bueno, quería pasarles ese saludo a todos. Y ahora sí le damos paso a Adrián para que nos cuente un poquito de su experiencia.
Gracias, Gastón. Es como complicado hacer una retrospectiva pero por ejemplo, voy a hablar, digamos, de cosas que me fascinaron en esta última época, básicamente. A mí siempre me gustó innovar y recién Pablo decía, digamos, de probar las cosas nuevas. Yo siempre fui a la innovación, probar lo nuevo y los preview y los beta. Y sí, a veces los productos están sobrevaluados o los features son como que el marketing está muy por arriba sobre la realidad. Pero bueno, a mí siempre me gustó probar lo nuevo y estar ahí en la avanzada y dando feedback a la gente de producto, diciendo esto no funciona, esto podría ser otra cosa, entonces, y todavía lo sigo haciendo. Eh, en un momento, digamos, de mi vida, cuando vine a Chile, empecé a trabajar como especialista de analítica avanzada y de inteligencia artificial. Y los proyectos fueron fascinantes. Yo ahí pude unir pasiones que tenía, básicamente. Uno era el análisis de datos, el otro el tema de algoritmos, el otro tema de IoT. Me tocó trabajar en un proyecto para una compañía minera muy grande en Chile, para hacer la telemetría de camiones, ¿sí? De unos camiones, los camiones más grandes que usan estas compañías mineras, camiones súper gigantes. eh, y básicamente estos camiones enviaban telemetría y básicamente enviaban un dataset que primero nos habían dicho que eran como 200 variables y en la realidad fueron 700 variables, digamos, cada segundo, y la volumetría de cada camión era muy grande. El proyecto empezó como una prueba de concepto con 5 camiones y esto se iba a llevar a 50 camiones y si funcionaba bien se iba a Y fue muy interesante ensamblar todas las partes arquitectónicas para que todo corriera en la nube, para que todo, digamos, pudiera conectarse e interfacear con los mecanismos existentes que ya tenían las tecnologías. Fue de mucho aprendizaje, de probar todo lo último y por suerte esa prueba de concepto o ese MVP finalizó bien y eso dio parte a un proyecto, con lo cual ahí está funcionando y eso me llenó de orgullo desde el punto de vista técnico porque se probaron muchas cosas. Eh, También otra cosa interesante fue trabajar con drones. Una compañía de energía también acá en Chile tenía básicamente como el requerimiento de analizar volumetrías, ¿sí? Como montañas por ejemplo, en este caso eran montañas de un producto que era el carbón, y había una planta de energía en el sur, digamos que su combustible para generar energía eléctrica era carbón molido, y le importaban a través de unos barcos, no sé de dónde, montañas de carbón, y ese era el combustible. Entonces, el caso de uso era que normalmente unos técnicos sacaban fotografías o filmaban, y un analista en la oficina estimaba diciendo acá hay tantos metros cúbicos, toneladas cúbicas del producto, materia prima para la planta y tenemos, esto nos da 30 días, 70 días de autonomía. Y eso demoraba todo ese proceso entre que descargaban, armaban las montañas del material y sacaban la foto, demoraban una semana. Resultó ser que una semana era mucho tiempo. Entonces, básicamente a alguien se le ocurrió empezar a usar drones y básicamente con drones, sacando fotos y filmando y algoritmos de machine learning en tiempo real, se logró hacer algo, digamos, que hoy, digamos, como que diría, sería medio básico, pero hacer el cálculo, digamos, de cuánto volumen está viendo mi dron de ese material. ¿Sí? Y eso resolvió el caso de uso y fue fantástico. Tan bueno resultó ser que después lo utilizamos en la minería, porque hay muchas industrias donde acopian montañas de productos y yo puedo decir, bueno, esto puede ser sulfuro de algo o es una montaña de... Y todo eso, calcular la volumetría en tiempo real, es darle inteligencia a ese dispositivo que está volando, que es una computadora con el dron, y, y que como está desconectado a la nube, cuando logra llegar al Wi-Fi, envía toda la información. No, fueron proyectos, digamos, digamos que a mí se unieron varias pasiones ahí. Machine Learning, inteligencia artificial, drones, IoT, no sé, de todo, qué sé yo. Y por supuesto, todo lo que cuento no es que funcionó de primera, siempre hubo problemas técnicos, features que supuestamente tenían que comportarse de una forma y se comportaban de otra, feedback a la gente de producto para que corrija temas. Entender también a veces poner límites en los casos de uso, porque el cliente en un momento, ahí lo mencionó Pablo, a veces tiene expectativas y hay que setear bien las expectativas. Es decir, la prueba de concepto va a ser A, B y C y acá termina.
entreguemos el producto y luego sí va a haber una versión 2, una versión 3 con nuevas características. Pero saber eso no es tan fácil porque el negocio tiene expectativas altas, o hay urgencias del punto de vista de negocio y qué sé yo, todas esas variables se mezclan y tiene que haber algún coordinador, uno que haga, digamos, de líder técnico, de Scrum Master, o sea, que las metodologías tienen que ser ágiles, hay que armar equipos de trabajo eficientes, tiene que haber mucha comunicación y sobre todo trabajar en equipo, porque hay cosas que no sé, por más que uno sepa el end-to-end, imposible hacerlo solo. Hay que aprender a trabajar en equipo y eso no es tan fácil, más para los developers o para los programadores. Yo muchos años fue como un lobo solitario y en algún momento lo mencioné, y aprendía cosas y desarrollaba y no podía avanzar hasta que no empecé a trabajar en equipo, y ahí es donde uno en un equipo interdisciplinario puede cerrar un proyecto, ponerlo productivo y después es así, llegan trabajando con grupo de gente, y no es fácil la interacción, ¿no? entre profesionales, pero hay que hacerlo. Entonces, estos dos proyectos fueron para mí súper emblemáticos desde el punto de vista y me llenaron de satisfacción. Otra cosa que también quizás como mensaje valorar es no tener miedo al fracaso o a equivocarse, ¿no? Yo creo que tengo más fracasos y equivocaciones. Yo una vez dije, y lo leí de algún lado, digo, yo no es que me va bien, me equivoco más rápido que el resto. Y me equivoco muchas veces y lo que ve el mundo atrás de eso es una persona que aprueba que le va bien, que es exitoso. Pero atrás de eso hay error, me equivoco, aprendo, hasta que entiendo y lo hago. Y eso a veces, más en los jóvenes, ahora uno no lo ve, ¿no? Quieren el éxito rápido y no es muy difícil transmitir eso. Entonces, hay que darle, o sea, hay que estudiar, y la tecnología avanza tan rápido que exige que estudiemos más rápido, digamos, con lo cual no hay que tener miedo, digamos, a estar ahí estudiando, leyendo, probando, equivocándose. Gastón, cuando lo fui a visitar hace algunos meses, logré conectarme volví a reinventarme, estoy trabajando ahí. Gastón me comentó ahí de hablar de este tema, de la comunidad de Quantum Computing. O sea, más allá de todo, Quantum hoy se vislumbra como algo innovador y también está en pañales. Pero ahí ya hay gente que armó una comunidad. Yo me subí a la comunidad ahí en Redmond con un equipo de producto para investigar y empezar a probar. Y en GitHub empezar a probar las versiones de Q Sharp, las versiones y empezar a probar casos de uso pequeños. Y la computadora física no existe, pero se está armando los entornos virtuales. Entonces, tengo un bebé, Nahuel, de casi 2 años, y yo pienso, a mí me encantaría, digamos, enseñarle a programar, pero ¿qué le enseñaría a programar? ¿Python? Es muy probable que le enseñe a programar Q Sharp o el lenguaje, digamos, sobre Quantum Computing dentro de 5 años o 10, para que cuando él tenga sus 20 años o 15, qué sé yo, pueda, digamos, hacer un salto básicamente hacia adelante, digamos, y no arrastrar, digamos, todo lo que a veces nos frena, ¿no? Del punto de vista de cómo aprendimos nosotros la tecnología. Un caso que también me gusta transmitir, a veces hay formas, digamos, en las que uno integra todo. Por ejemplo, algo que a mí me sirvió fue en el mundo, digamos, de IoT y en tema de la robótica, cosas muy básicas. Uno, si tuviera que ensamblar un pequeño brazo robot de los que venden ahí en internet, y regalárselo a un niño, no sé, 10 años, 12 años, o a un preadolescente, eso le abre la cabeza terriblemente, porque él tiene que empezar si quiere que el brazo se mueva, tiene que hacer un montón de cosas, y ahí empieza a ver el tema físico, programático, el tema sistémico, el tema, digamos, tiene que empezar a aprender y a ensamblar una serie de know-how y conocimiento para que eso funcione. Y la satisfacción que uno tiene cuando le dice abrí y se abre, o cerrá o movete y se mueve, es muy grande. Ahí yo creo que la cabeza te hace push y a partir de ahí se te abren un montón de puertas, ¿no? Uno no queda ensamblado en programar un lenguaje para que haga una cosa, sino saber que hay que conectar todos los cables de todos estos circuitos para algo final. Estuve en Redmond, fui a visitar a Alejandro Miguel, mi amigo, y su hijo estaba trabajando en un proyecto de rockets, de cohetes, de cohetería.
nene adolescente de 14, 15 años y proyectos de la secundaria. Y a mí me fascinó cuando me contaba lo que este niño adolescente de 14, 15 años estaba haciendo con sus compañeros, haciendo toda la parte de balística y programación. Y yo dije, wow, eso es lo que le tenemos que enseñar a los chicos. Quizás en la primaria hay que darle las bases, pero cuando ensamblan todos es en la secundaria, a los 10, 11, 12, 13, 14 años, ahí tienen el potencial, la mente, y si uno les da las herramientas, yo creo que ahí formamos los profesionales del futuro, ¿no? Qué cantidad de conceptos que están súper buenos, Adri, que volcaste y justamente que dan pie a una discusión súper larga que podríamos tener y que básicamente 2-3 conceptos que para mí son bien fuertes de lo que vos acabas de comentar. Uno tiene que ver con el tema trabajo en equipo, ¿no? Creo que de todos los proyectos que yo podría llegar a ir contando en el medio de un Azure en el bar y ojalá, Pablo, se cumpla y podamos tener en persona ese Azure en el bar en algún momento. El trabajo en equipo es fundamental, ¿no? O sea, y algo de lo que estuvo comentando Adri hace un ratito, ¿no? Nunca se me ocurriría meterme a hacer un tuning de base de datos si tengo a Daniel al lado. Nunca se me ocurriría a meterme a hacer un bot si tengo la experiencia de Pablo. Pero me encantaría aprender de ellos, me encantaría trabajar en equipo, ¿no? O sea, el hecho de trabajar en equipo y aprender justamente a trabajar en equipo creo que es algo fundamental en el aprendizaje que todos tenemos en el mundo de tecnología. Y a veces uno de repente socava un poco el valor de las habilidades blandas que uno debería tener en el mundo de tecnología y que es difícil generarlas. Pero qué importante es para cada uno generar esas habilidades blandas. En esta segunda parte de la vuelta de nuestro Azure en el bar, la idea es compartir a su vez de nuestro punto de vista un poco lo que terminó comentando Adrián. ¿Para dónde vemos que va este mundo, ¿no? O sea, este tipo de consejos que tiraba Adrián de bueno, ¿qué le enseño a mi hijo? ¿Le enseño a programar Python? ¿Le enseño a manejarse en un mundo donde veo que determinadas tecnologías van avanzando en un punto de vista o en otro? La idea es tratar de que en esta segunda ronda, si bien no hacer futurismo, pero sí cada uno desde su punto de vista y desde su rol y desde las capacidades que cada uno tiene en el mundo de tecnología, tiremos un par de tecnologías que nos ha llamado la atención últimamente, ya sea en el build o ya sea en determinada conferencia, y que veamos que de repente está bueno ir avanzando en ese sentido y que para que un poco los que nos están escuchando hoy en día quieran avanzar en aprender determinada tecnología, bueno, pues tengan alguna herramienta o empecemos a despertar ese interés en una tecnología que veamos que está tomando cada vez más fuerza en el mundo en el que estamos hoy en día. Así que doy paso ahí a Daniel, ahí cualquier comentario que quieran hacer en el chat del canal, vayan preguntando, si alguno tiene alguna pregunta en particular, la vamos tirando arriba de la mesa, pero vamos a hacer esa segunda vuelta comentando un poquito qué vemos hoy en día en el mundo de tecnología. Bien, voy a seguir un poquito la línea que seguía antes y quiero hablar un poquito de tendencia. Luego podemos hablar de tecnología, sin duda que es uno de los puntos. Y para mí algo muy importante es qué va a pasar en el nuevo mundo post-COVID, ¿no? Que algunas cosas seguramente van a cambiar. Y de hecho ya están cambiando. Primer punto es, me ha preguntado más de una vez, tengo 2 hijos, uno me ha preguntado, ¿qué haces vos, papá? No me queda muy claro. Y está complicado explicar, ¿no? Es difícil explicar lo que uno hace, ¿no? Pero también me ha preguntado mucha gente ¿Y hasta cuándo vas a hacer lo que estás haciendo? Porque en realidad todo cambia. Y ahora el tuning ya no es más necesario en la nube, pues en la nube es todo automático. La nube no necesita nada de tuning, ahora se va a hacer todo automático, ¿no? Entonces uno dice, no, en realidad no es así. Ese concepto que nosotros tenemos va a tener otro rótulo y va a evolucionar y nosotros tenemos que acompañar esa evolución. Entonces, ¿vamos a estar haciendo lo mismo que estamos haciendo hoy? Es altamente improbable que eso suceda.
nosotros vamos a estar haciendo cosas distintas y con otro rótulo. ¿Tá? Recién yo escuchaba hablar justamente a Adrián y Adrián nos hablaba de un conjunto de cosas de las que seguramente no hubiéramos hablado 5 años atrás, o quizás hasta menos, ¿sí? Y lo mismo va a suceder en el Azure en el bar 648 dentro de unos años, ¿no? Vamos a mirar esto como algo vintage, como algo retro, ¿no? Entonces, ¿de qué vamos a estar hablando? Vamos a estar hablando de ese término tan famoso como DevOps y automatización y llevar a un punto en donde todas las cosas van a cambiar y van a transformarse mucho más ágil, en algo mucho más ágil de lo que soy. Todas muchas de esas cosas que nosotros hacemos manualmente se van a tener que automatizar y el nuevo DBA es básicamente una evolución del DBA actual devenido en automatizador. Y es ahí donde ese rol va a ser distinto, donde nosotros vamos a tener otro rótulo, donde uno va a automatizar todo aquello que sea automatizable y aquello que no lo sea va a tratar de serlo. Entonces, ese es el primer concepto que nosotros tenemos que tener en cuenta, digo, siguiendo la línea de lo que venía planteando de la experiencia, digamos, en cuanto general, no solamente de proyectos. Si vamos a hablar de tecnologías, eso evidentemente nos lleva al mundo Docker. El mundo Docker, el mundo containers en general, Docker y su orquestación a través de Kubernetes. Eso es algo que no es que se va a venir, es algo que ya está acá, está instaurado. No me quedaba con una frase que mencionaba Adrián, es las nuevas generaciones quieren todo ya. Y no quieren que uno instale una virtual, porque eso es una complicación. Uno quiere levantarse justamente una imagen en una forma de contenedor y trabajar sobre eso. En 5 minutos, si lo puedo hacer, ¿por qué no hacerlo? Ese tipo de cosas son las que sin duda tenemos que hoy hincarle el diente a aquellos que no lo han hecho y profundizar a aquellos que sí hemos tenido la oportunidad de hacerlo en distintos escenarios, ¿no? Ya el mundo, la separación de Windows y Linux ya no es tal. Ahora, en definitiva, tenemos todo mezclado y todo gira en torno a un mismo eje. Y cuando hoy hablamos de Docker y Kubernetes, realmente estamos hablando de algo que ya está acá, que llegó para quedarse. Algo que me ha pasado mucho en este contexto de dar soluciones integrales en lo que es el mundo SQL Server es que ahora todo el mundo quiere alta disponibilidad de redundancia. Todos quieren. No importa, desde la ferretería chiquita hasta el banco grande, porque en realidad todo el mundo incorporó el concepto de tragedia. Las tragedias siempre estuvieron ahí, simplemente que ahora confirmamos que se dan. Estamos viendo una situación a nivel mundial que nos lleva a un punto en donde nos fuerza a pensar que efectivamente ese disaster que nosotros estábamos esperando cuando nos sentamos, hicimos esos documentos de Disaster Recovery que nadie leyó, que nadie va a leer y que no sabemos si va a funcionar el día que lo necesitemos, eso ahora alguien lo desempolvó y dice, esto es necesario, la tragedia puede pasar, yo necesito estar preparado para esto. Entonces, en definitiva, ahí es donde todas las tecnologías asociadas a alta disponibilidad y redundancia, Azure Site Recovery, los clusters en la forma que los conocemos, están cobrando mucha más relevancia a la que tenían a enero de este año. Entonces, eso se lo puedo decir con propiedad por el hecho de que he tenido un sinnúmero de consultas asociadas a eso y la mayor cantidad de mis proyectos están asociados justamente a la implementación de alta disponibilidad de redundancia en el contexto de la pandemia. Los problemas existen y yo no quiero que me peguen porque ya me pegaron. Hay como una generación de conciencia asociada a eso. Y un punto final que no me gustaría dejar de lado es el tema de la seguridad y privacidad de los datos. Y eso no es una herramienta. Eso es un tema que cada vez está, ya no diría ni en boga, sino que está en la tapa del libro. Cada vez los requisitos de seguridad, ¿sí? Los requisitos de privacidad nos suponen un cambio en nuestro día a día, en la forma en que gestionamos nuestros datos, y esto de distintas perspectivas, de la perspectiva legal y de la perspectiva práctica. Por ejemplo, puedo contar la experiencia de Uruguay, en donde existe una ley de protección de datos que se extiende a nivel mundial. Yo tenía determinadas responsabilidades estando en Uruguay, responsabilidades que se incrementan estando en el exterior. Entonces, lo que nosotros hacemos, lo vamos a hacer distinto, desde que ya vamos a querer tener un Docker levantado rápidamente, un container Docker levantado rápidamente. Ya no voy a acceder al cliente de la misma forma. Ahora quiero alta disponibilidad de redundancia para todo y tengo que ser absolutamente cuidadoso en todos los datos que uso y la forma que los gestiono, las formas que los manipulo, el nivel de acceso que tengo para garantizar algunas cosas que hoy por hoy suponen un gran desafío en sí mismo, como por ejemplo el derecho al olvido. El hecho de que para nosotros los datos son persistentes, es algo que persistimos, pero tenemos que empezar a pensar en el concepto de que
tienen que dejar de ser persistidos cuando la persona reclama el derecho de que uno la olvide. Y eso es algo que hoy está que sin duda amerita toda una sesión en sí misma, en lo que es la ley de protección de datos de la Unión Europea, por ejemplo. Eso define todo un marco de trabajo que nos cambia. ¿Podemos hablar de tecnologías? Claro, podemos hablar de tecnologías. Yo veo en el camino de Adrián, por ejemplo, SQL Edge, específicamente como una tecnología, nuestro motor a nivel de dispositivos IoT. Sin duda que se viene como parte de la discusión, pero tenemos un montón de cosas satélites. Hablamos justamente de lo que es la conterización, hablamos justamente de lo que es alta disponibilidad y privacidad y seguridad de datos, que para mí son temas fundamentales en los que cada vez nos vamos a tener que enfocar más allá de lo que nos hemos enfocado hasta ahora. Sin duda que todas las empresas pensaron alta disponibilidad y redundancia hasta ahora. Créanme que a partir de ahora lo van a pensar más, porque tenemos la absoluta certeza de que los desastres existen, porque ya lo estamos viviendo. Desastres a nivel social, desastres a nivel médico, con el caso de esta pandemia, y en definitiva eso termina dirigiendo el rumbo al que vamos. Eso no es una excepción. Tenemos que estar preparados para esos cambios. En el rol de DBA, cuando le ponemos un rótulo fácil, decir administrador de base de datos, y eso no es justo con la descripción de todo lo que hacemos, la realidad es que nuestras tareas van a cambiar y tenemos que ir a automatización. Y en automatización están las herramientas que conocemos, particularmente yo uso mucho DBA Tools, que para aquellos que no lo conocen es una suite basada en PowerShell que nos soluciona muchas problemáticas del día a día para la administración de SQL Server. Hay soluciones de mantenimiento de índices y estadísticas como la Hallinggreen, como MinionDB. Son herramientas muy tradicionales que nos ayudan en ese proceso de automatización de esas cosas que hacemos. Y en adición cerrar con que tenemos que hacernos amigos de DevOps, del proceso. Nosotros no estamos afuera de DevOps, ¿sí? Siempre uno se imagina el DBA y es como el sentimiento generalizado. El DBA es el tipo aquel amargo que está sentado en el rincón en esa silla, que habla feo cuando uno le va a preguntar y le responde feo y en realidad está siempre ahí. No, ese que está sentado en el rincón se une al proceso de DevOps, forma parte clave del proceso de DevOps y en definitiva tiene un rol muy importante en eso, que va a hacer que todas esas cosas, luego va a colaborar en que todas esas cosas después giren, ¿sí? Y que en definitiva se termine logrando el objetivo, que es la automatización del proceso como todo. Entonces, tecnologías, sí, podemos hablar, como les decía recién, para mí SQL Edge es algo que va a cambiar el rumbo de muchas cosas, particularmente el mundo de IoT. La parte de alta disponibilidad y redundancia para mí es algo que va a tener una explosión brutal, que ya está teniendo una explosión brutal, se los puedo decir con absoluta certeza porque hoy sucede. Y sin duda que tenemos que olvidarnos del concepto de esa virtual instalada a nivel de SQL Server y Docker y una orquestación posterior con Kubernetes es el camino a ir. Y no repaso ahí, digamos, no por ser último, menos importante, el tema de privacidad y seguridad de los datos. Hoy lo vemos en las noticias. Hay cada problema asociado a privacidad, fuga de datos, tergiversación, digamos, de información para formar opinión, termina siendo extremadamente importante. Hay muchas empresas que brindan servicios de SQL Server en particular, o de gestión de plataforma de datos, que sencillamente no trabajan con la Unión Europea justamente por los desafíos que eso supone en el día a día. Entonces, sí será un tema, digamos, no menor, que muchos proveedores de servicio eligen no trabajar con compañías que en definitiva están en la Comunidad Europea, y traigo eso como ejemplo, como eso podría haber otros estándares, justamente por los desafíos que supone. Entonces, en ese escenario, esos son los puntos que miraría con más cuidado y que hoy por hoy para mí requieren un resalte importante, ¿sí? Gracias, Daniel. Por favor. Me quedo con un tema bien importante que me ha tocado ahora últimamente, que es el tema de no dejar de lado a quien está desde el punto de vista de DBA en el ciclo de DevOps. Es sumamente importante ese comentario, y de hecho es un despliegue, en equipo. Justamente deberíamos tomar en cuenta ese escenario donde alguno que otro me ha llamado, me ha preguntado cómo unimos ese concepto, y es un concepto que a mí me encanta, el nombre DataOps, que justamente tiene que ver con esa vinculación de esos dos mundos, que me parece que cada vez está tomando más fuerza. Luis, contanos un poquito vos, ¿qué te parece en cuanto a
más que nada en tu experiencia ahora viviendo en otro país y qué se ve allá desde el punto de vista de tecnología, qué estás viendo vos y qué rumbo ves que está tomando el tema. Sí, en ese sentido, yo creo que el área de ciberseguridad y de inteligencia artificial son áreas que van a explotar en estos años, bueno, si no es que ya, también junto con otras tecnologías, pero bueno, son las que veo más cerca, porque en la facultad pues son dos áreas muy particulares donde pues hay mucha investigación. De entrada, bueno, por supuesto, los avances tecnológicos son los que van a permitir que esto siga creciendo. Cada vez hay más algoritmos nuevos que se van generando para proteger lo que es nuestra información. Del otro lado, pues por supuesto también están los hackers o los atacantes que buscan cualquier vulnerabilidad para explotar, obtener información. Hay algo que me llama mucho la atención y que, bueno, por supuesto es muy interesante. Empresas grandes como Microsoft, como Google, como Facebook, tienen su sistema como de recompensas en el de que si tú encuentras una vulnerabilidad, bueno, la informas, te recompensan, te pagan una cantidad económica y bueno, por supuesto, eso los protege a ellos para tomar las medidas necesarias y que no haya un hacker por ahí. A mí me sorprende ver, bueno, seguir algunos usuarios ahí en Twitter que dicen, no, pues ya encontré esta vulnerabilidad. O sea, conocen las herramientas, conocen técnicas, ¿sí? Y cómo pueden ayudar, digamos, a estas empresas para proteger los sistemas. Entonces, bueno, en el área de ciberseguridad sí hay por ahí esos avances que yo por ahí estoy viendo. Siempre va a quedar por el otro lado, pues la educación o digamos, cómo facilitar, ¿sí? Que nosotros como usuarios de la tecnología no vendamos de una forma muy fácil la información. Vemos en las redes sociales, vamos a usar esta aplicación, se ve bonita, la de los avatares, que ahorita es lo que está mucho. Entonces, bueno, habrá que tomar conciencia si es bueno, si es malo o no. En ese sentido, y comentando también por ahí lo que mencionaba Daniel, la parte de protección de datos, la parte de GDPR, bueno, en estos casos sí es es un tema muy sonado aquí en Europa. Sobre todo recuerdo cuando se dio, ya de alta recibí ese día en mi correo creo que más de 50 correos así de suscríbete o nos autorizas a tener tus datos, etcétera. Cada vez que visito un sitio nuevo, pues que activa las cookies. O sea, es algo que las masas sociales, o sea, la gente dice, ok, son mis datos, es mi información. Yo quiero tener el total control de ellos. Porque, bueno, por supuesto, pues también hay empresas o hay algunos lugares que tienen tu información y tú ni sabías de ello. Entonces, esa parte también como de política, por así decirlo, en la tecnología o de proteger nuestros derechos, que muchas veces se tiene la duda, ok, bueno, en la vida real, digamos, existen leyes, existen fundamentos, pero ¿qué pasa en el aspecto tecnológico? ¿Hay alguna regulación? ¿Qué pasa si yo hackeo el Facebook de otra persona? ¿Estoy cometiendo un delito o no? Yo creo que también ahí en ese sentido va a haber una, digamos, regulación. Sí, yo creo que hasta de punto internacional, porque cada país, bueno, pues sí es autónomo y todo ello, pero pues eso no debería, en el aspecto tecnológico muchas veces no hay barreras, no hay fronteras. Entonces, bueno, también considero que por ahí en ese sentido en los próximos años va a haber muchas pláticas, muchas discusiones al respecto. En el área de inteligencia artificial también me sorprende que ve uno artículos, ¿sí? Que en los que se escribe, ok, esta es una idea, es algo en potencia, no se tiene al día de hoy las capacidades tecnológicas, pero en unos años, con la parte que mencionaba también por ahí Adrián de las supercomputadoras, de la computación cuántica, puede ser una realidad.
vemos que de redes neuronales se hablaba desde 1970, 80, y bueno, hasta hace unos años ya con los avances de las tecnologías es que se pudieron desarrollar de forma lógica estos programas que utilizan redes neuronales. Lo mismo Deep Learning, hablamos de ello hace 15 años y bueno, ya en estos últimos años tuvo un crecimiento exponencial por la parte de los GPUs, el hardware que fue creado específicamente para ellos. Igual un poquito en relación lo que es la realidad aumentada. Yo creo que vamos a estar contando con dispositivos cada vez más capaces que van a, digamos, potenciar el crecimiento en esta área de realidad virtual, realidad aumentada, de estas experiencias para los usuarios. Hoy en día, bueno, pues sí, nuestros dispositivos celulares están diseñados para realizar ciertas tareas. Está un poquito en el aire la parte de lo que es el 5G. Creo que hemos llegado a un punto en el que la tecnología ha crecido tanto que a veces hasta nos ha llegado a superar y ahora hay personas que tienen o tenemos miedo hasta dónde puede llegar la tecnología. 5G es la primera vez, bueno, yo creo, a lo mejor no me he documentado tanto, pero es la primera vez que veo muchas opiniones en contra de esos avances tecnológicos. Y es que el 5G puede causar ciertos problemas, que la radiación, etcétera. Algunas opiniones son fundamentadas, otras pues a veces uno no sabe si es un hoax, si es algo falso o no. Pero bueno, el 5G promete mucho en el sentido de que podamos diseñar equipos móviles, por ejemplo, con mejores capacidades, a menores costos, tal vez. Y bueno, en el área de realidad aumentada, eso por supuesto pues también va a ayudar a que pues los gráficos los podamos tener al tiempo, experiencias en tiempo real, pero sí depende un poco de cómo evolucione la tecnología y cómo la aceptemos como sociedad. Y bueno, tal vez alguna curiosidad que por ahí tengo es, bueno, y estos avances tecnológicos que están, ¿cuándo nosotros los usuarios comunes y corrientes pues tendremos acceso a ello, ¿no? Porque, bueno, por ejemplo, ¿cuándo podríamos o qué tanta facilidad tendríamos de utilizar o tener acceso a una supercomputadora? Yo creo que ahí los centros de investigación, por ejemplo, o los gobiernos son muy fundamentales en permitir este acceso. Yo veo aquí en República Checa, por ejemplo, que tienen sus supercomputadoras y las hacen accesibles a las universidades, o sea, se crean máquinas virtuales, se crean contenedores, sí, donde tú puedes instalar algunos softwares, sobre todo, por supuesto, son orientadas a lo que es investigación, de que tú puedes reservar un espacio en esta supercomputadora, en el CESNet, es así una de ellas, y ahí puedes montar tu espacio para lo que necesites, que necesitas instalar TensorFlow, que necesitas reservar una máquina virtual con tantos núcleos o con una GPU de tanto, ok, puedes hacerlo, por supuesto, está sujeto a disponibilidad, pero hay esa facilidad, o sea, hay esa colaboración sobre todo. Y bueno, pues nosotros que estamos trabajando mucho con América Latina, ok, pues qué tanta facilidad también habrá de que pues podamos colaborar como sociedad, no tanto como países, sino más como sociedad y tal vez tener acceso a estos recursos y poder hacer muchas cosas con ellos. Entonces, sí, básicamente está la parte de los avances tecnológicos, pero también como seres humanos que somos, cómo la vamos a aceptar y qué vamos a hacer una vez que llegue, cómo la vamos a aprovechar sobre todo para seguir creciendo como sociedad. Es lo que yo rescataría en lo que se espera de estos próximos años. Buenísimo, Luis. Gracias por compartir estos temas que están súper interesantes. Contanos, Pablo, ¿cómo ves vos el siguiente paso en cuanto a mundo de tecnología? ¿Qué te ha atrapado últimamente y cómo la ves en cuanto al roadmap que se viene? A ver, comparto en gran parte todo lo que fueron comentando los chicos.
yo ahí destaco que desde el punto de vista más que todo empresarial, creo que la inteligencia artificial aplicada a cuatro verticales específicas, no verticales, 4 sectores específicos va a ser una oportunidad creciente para todos aquellos que estamos en el mercado de tecnología, ya sea para oportunidades de exportación para un país, para oportunidades de brindar servicios y demás. Creo que la inteligencia artificial va a ganar un terreno muy, muy interesante y muy importante. Hoy ya se ve en el desarrollo de software, claramente esto ya es palpable, hoy lo vivimos, de hecho, pero en el mundo de la infraestructura y la operación inteligente de esa infraestructura, creo que la inteligencia artificial va a ganar un terreno y hay una gran oportunidad para aquellos profesionales que hoy en día trabajan en infraestructura, de modernizar sus prácticas asistidas con inteligencia artificial. Un monitoreo inteligente, monitoreo cognitivo, tiene diferentes nombres, pero me parece que ese punto va a ser muy importante, ni hablar en desarrollo de software, ¿no? Hoy en día, y con cada vez más, de forma cada vez más creciente, la inteligencia artificial, las APIs que podemos consultar a muy bajo costo, o inclusive muchas veces gratuitamente, van a estar muy, muy presentes en los desarrollos de software que hagamos. Desarrollos de infraestructura y monitoreo, ni hablar, en los datos, analítica cognitiva, entender qué hacemos con todos los datos que vamos recabando y poder empezar a aplicar modelos de inteligencia artificial a esa gran cantidad de datos que podemos recolectar. Creo que va a ser un tercer vector muy interesante de oportunidades de formación, oportunidades laborales, y de vuelta, y de servicios de tecnología. Y por último, seguridad. Aplicar inteligencia artificial, que hoy ya lo estamos viendo en un montón de servicios de nube, entre ellos los que están disponibles en Microsoft, pero empezar a aplicar seguridad cognitiva para seguir la misma línea de nombres, me parece que va a ser un cuarto vector súper interesante, cada uno desde el lugar que más le guste, ¿no? Aquellos que les gusta la infraestructura, desde la parte de infraestructura cognitiva, desde aquellos que están en el desarrollo de software, generar software de mejor calidad y asistido o aprovechando herramientas de inteligencia artificial, inclusive para su desarrollo, porque hoy en los últimos meses se han lanzado varias herramientas que asisten al desarrollador utilizando inteligencia artificial en poder minimizar la cantidad de errores, optimizar código y demás. Por otro lado, utilización, como les comenté, de datos, analítica cognitiva, me parece que es el tercer vector súper interesante. Y el cuarto, seguridad. Aplicar inteligencia artificial, patrones, a comportamientos que tienen las personas para velar por su seguridad, para levantar alertas cuando corresponden y de manera contextual. Hoy ya hay varios de esos servicios, algunos vienen de la mano de servicios de nube y en otros hay oportunidades muy, muy interesantes de servicios de IT. Y esto que les cuento, que de vuelta es mi opinión al respecto, derivan 2 temas fundamentales que también han charlado los chicos, han comentado los chicos. El primero es inteligencia artificial responsable. Creo que es un punto fundamental y que cada vez más organizaciones muy grandes, ¿sí?, entre ellas Microsoft, junto con otras organizaciones de llamada conciencia, están empezando a instaurar el tema de uso responsable de inteligencia artificial. Y se están liberando muchas herramientas muy interesantes, que algunas fueron anunciadas, por ejemplo, en el BIL, el toolset de Interpret, FireLearn, todas herramientas que están disponibles para los desarrolladores para que puedan brindar explicaciones, para poder evitar situaciones de injusticia en la aplicación de inteligencia artificial o de modelos de inteligencia artificial. Creo que ese punto va a estar muy presente y va a ser transversal a estos 4 vectores que les comento. Y por último, desde el punto de vista profesional, estar muy orientado a soluciones, creo que es el gran secreto. Utilizar todo lo anterior que les comenté en poder enfocarse en darles soluciones a los usuarios finales. Y acá les cuento una anécdota muy breve. Creo que Daniel también fue el que tocó el tema de
de privacidad de datos, Unión Europea y demás. Yo hace muy poquito actualicé un proyecto personal, que es un sitio web, un tipo modelo blog, que es techtime.net. Le hice una actualización en los ratos libres, digo, para divertirme. Me puse a ver cómo se podía optimizar el sitio, qué podía hacer, y para esa plataforma utilizo WordPress, ¿sí? Y me encontré con la duda de decir, bueno, ¿cómo resuelvo el acceso a la información? Porque si los usuarios se pueden registrar y son de Europa, les tengo que brindar el derecho al olvido, y bueno, las 4 leyes fundamentales, ¿no?, de la ley europea. Y me sorprendí en encontrar varios paquetes que son plugins de WordPress. Algunos son muy duros de usar, algunos la verdad son muy duros de usar, pero hay otros que están tan orientados a una solución para que el usuario final los use, que realmente fue un placer utilizarlo. De hecho, hoy en día, por ejemplo, en el sitio yo tengo, si bien tiene muy baja cantidad de visitas, digo, no es un sitio comercial, no es un sitio que tenga un SLA por detrás, pero el usuario final puede acceder a las páginas de derecho al olvido, puede acceder a requerir en forma automática la solicitud de borrado de datos, de borrado completo o de borrado anónimo, es decir, que se anonimicen los datos para poder seguir utilizándolos en la base de datos. Por lo cual, este último punto que les comentaba, ¿no?, el estar muy orientado a soluciones como profesionales de IT, va a ser fundamental, yo creo, en los próximos años para poder destacarse en el mercado y para poder brindar mejor software de mejor calidad. Creo que viene por ahí la mano. Ahí hice un mix, Gastón, entre lo que pienso de tecnología, pero también desde el lado profesionales de IT, ¿no? Cómo prepararse, para dónde ir, me parece que viene por ahí la mano. Muy buena la charla, Pablo. Muy buena la charla de todos. Me parece que está bien bueno el intercambio y creo que también en esta segunda ronda el intercambio vino con mucho contexto social, ¿no? Con mucho contexto de lo que estamos viviendo, que no es ajeno al mundo tecnología. Para ir cerrando, Adrián, ¿qué te parece a vos en cuanto al mundo tecnología? ¿Qué te ha llamado la atención últimamente? Y bueno, vos tenés info de primera mano, ¿no? Sí, a mí hay cosas que me sorprendieron en su momento, que fue, por ejemplo, en el mundo de Data Science, todo lo que es AutoML o Auto Machine Learning, cómo todo esto de los algoritmos se pueden, yo puedo resolver un caso de uso con muchos modelos, con hiperparámetros y muchas combinaciones. Hoy tenemos la potencia computacional para resolverlo y los casos de negocio pueden tener el mejor modelo. Eso, el AutoML me pareció una innovación muy importante. Y eso llevó atrás al data scientist como rol, como decir, ok, me voy a quedar sin trabajo porque hay una máquina que me está haciendo. Lo mismo pasó hace algunos años con los DBAs cuando los motores hacían autotuning, autoperformance. Yo tenía compañeros que me decían, sí, pero esto si impulsás eso significa... Y no pasó, el DBA se retransformó. Y ahora también pasa lo mismo con el científico de datos. Hay tecnología muy avanzada que hace las cosas muy rápidas, pero no significa que un científico de datos, o sea, se tiene que retransformar y aprender cosas nuevas. Eso, hay una tecnología nueva que se llama de procesamiento distribuido para grandes volúmenes, que se llama Dask, que la estoy investigando, porque hay un tema, digamos, cuando se procesa mucha volumetría en clústeres distribuidos y cosas así, todo lo conocido, digamos, se queda corto. Entonces hay que empezar por más que tenga GPU, pero si yo no los optimizo, no los sé utilizar bien, o las librerías o los frameworks, las cosas que hay atrás, no usan bien esos recursos, Dask, investiguen Dask, es algo interesante. Hace poco tengo una hija adolescente que me dijo, papá, quiero programar, quiero ver qué... Y era muy difícil decirle, empezar a programar con Python y qué sé yo, que de hecho lo está haciendo. Y juntos con ella encontramos una plataforma de juegos, de desarrollo de juegos que se llama Unity. Y yo dije, wow, o sea, y ella misma se enganchó y está con Unity desarrollando juegos, sus primeros, y yo digo, jugando va a aprender, porque yo aprendí programando una tortuguita, qué sé yo, y código, eso ya no aplica en la tecnología nueva. Entonces, tienen que haber como plataformas que me permitan, digamos, construir gráficamente y que atrás esté sucediendo lo que digamos, o sea, las plataformas de low code o de bajo código, yo creo que también es una gran innovación. Y con eso cierro. Decime que la tortuguita no era logo, Adri.
No era loco, pero era Pascal, por ejemplo, haciendo la tortuguita. O la ¿Qué calculadora, recuerdo? Yo creo ese tipo que de cosas. más o Recuerdo. menos algunos recuerdan toda esa época, Claro. ¿no? Eh, eh, Visual Basic también haciendo no sé, un arbolito de Navidad, la Tremendo, tortuguita, la tremendo. Yo creo que calculadora, o se sea, aprende muchísimo, el ¿no? Arganoid, qué sé yo. Jugando se Claro, aprende muchísimo y todas esas sí, plataformas hoy en día han tenido como un resurgimiento. De hecho, vos decías recién el tema del low code, no code, ¿no? Lo que se está promocionando cada vez más y uno lo ve impulsado por el Citizen Developer, que gente que conoce mucho el negocio y que se va a meter no a programar, pero sí a desarrollar aplicaciones que de alguna forma se van trayendo para poder acercar el mundo de negocio con el mundo de tecnología y cortar esa brecha. Creo que cada vez es más todavía y me quedo un poco con ese comentario que hacías, Adri, al final de cómo hacemos para que nuestro rol hoy en día de traer a nuestros hijos, por ejemplo, a aprender por dónde es el camino, ¿no? Por dónde es el camino y cuál es la mejor solución para poder eh, hacerlos entrar a este mundo. Eh, Hacemos una última ronda de saludos finales y de despedirnos de la comunidad, de la audiencia que nos está viendo hoy en día, de quienes nos acompañaron y quienes nos acompañarán después que el video queda subido, ¿no? Y que seguramente lo vean offline. Hoy en día es muchísima la gente que ve los videos offline y a demanda, así que bueno, hacemos una última ronda donde cada uno se pueda despedir de la audiencia. Voy contigo, Dani. Bien, bueno, gracias a todos por tomarse el tiempo de venir acá y soportarnos unas horitas. Sin duda sabemos que fuera de hora, todos cansados, salimos a trabajar, pero en definitiva, en este momento tan particular que nos aleja, pero también nos une. La verdad que gracias por tomarse el tiempo. Gracias a todos los de la comunidad que son el motor, entre ellos Gastón, Javier, que están por allí. Son el motor que hace esto posible. Yo creo que, la verdad, no quiero juzgar otras comunidades, ¿no? Pero yo creo que la comunidad de Paz, comunidad Data Platform, debe ser de las más fuertes y de las que más democratiza el conocimiento y lo comparte, con lo cual la verdad es que gracias, un orgullo, digamos, de una forma pertenecer a la comunidad, gracias a todos por el tiempo que dedicaron y nada más ni nada menos que eso, a disposición para lo que requieran, si de alguna forma podemos apoyar, sin duda que simplemente nos contactan y listo. Estamos para apoyar en lo que se pueda. Así que dicho eso, le doy paso al resto del equipo. Gracias, Dani. Luis, te dejo unos minutos para que te despidas. Sí, claro, pues igualmente muy agradecido con todos, con la audiencia que estuvo dándole seguimiento a este streaming. Aprecio mucho la invitación también de Javier, de Gastón, la colaboración que tuvimos hoy en este panel con Adrián, con Pablo, Daniel. También muchas gracias, mucho gusto en conocerlos. Y pues igualmente estamos abiertos a cualquier colaboración. Si algo puedo apoyarles en la parte de aplicaciones móviles, lo que es cómputo en la nube, pues igual un correo, un mensaje y aquí estaremos al pendiente. También, bueno, si algún día, o más bien no algún día, la próxima vez que vengan acá a Europa, pues me mandan un mensajito y aquí estamos al pendiente para conocer. Es muy bonito, es muy agradable. Si acaso algo que puedo agregar es que lo que sí no tiene Europa es la calidez que tiene el latino, de apoyar, de echarte la mano, aunque muchas veces cuando uno en México me pasa y lo vi también en Ecuador, en Bolivia, que tuve la oportunidad de visitar, que si ven que tienes así como que ciertas dudas o que necesitas algo, se te acerca la gente y te dice, oye, ¿en qué te puedo apoyar? ¿Qué necesitas? En Europa, como que cada quien va a su propio carril o no les interesa mucho ayudar. Es algo que llevo mucho en el pensamiento de las diferencias, digamos, que hay entre América Latina y Europa. Pues un abrazo a todos virtual y esperemos vernos muy pronto. Gracias, Luis. Gracias por haber estado en este capítulo. Le doy paso a Pablo para que se despida de la audiencia. Bueno, antes que nada agradecer nuevamente tanto Gastón como el resto del equipo, Javier,
que me invitaron para participar hoy acá. Un placer, la verdad, la pasé genial. Por otro lado, agradecer a todos los que están online, todos los que estuvieron escuchando, que fueron entrando, saliendo, que mientras, me imagino, cocinan o resuelven aspectos más domésticos con hijos y demás, se engancharon para esto. Espero que lo hayan disfrutado. Desde acá se disfrutó muchísimo. Un placer tanto estar con Adrián, con Daniel, con Luis. Y a disposición, un saludo muy grande a todo el equipo, que vi algunos conectados ahí de Algeiba, así que un saludo grande. Y nada, un placer, y en lo que siempre puedo ayudar, me pueden ubicar en redes sociales. Hoy en día se ubica rápidamente a todos con poner el nombre y el apellido, así que a disposición. Bueno, doy el paso de Adrián para que también se despida la audiencia. Gracias, Gastón. Bueno, simplemente agradecer la invitación ahí a Cristóbal Ibarra, obviamente a Javier Villegas y a Gastón Cruz por haberme invitado, y a los compañeros speaker que estuvieron acá, así que muchas gracias. También quizás pasar un pequeño cortito con unos amigos, con Marcelo Ruay y Cristóbal Zúñiga. Tenemos una nueva comunidad que vamos a empezar ahora este mes, el 25 el tercer jueves de este mes. Vamos a empezar una nueva comunidad que se llama IoT and Data Scientist, y vamos a unir dos pasiones, y ahí vamos a empezar un grupo nuevo, digamos, para seguir sumando, digamos, y nos vamos a subir a la comunidad de Azure. Ahí Tito Steinbach también nos está apoyando, así que gracias a todos. Bueno, los vamos dejando. A todos, gracias por haberse sumado a este capítulo, a los speakers que tuvimos hoy. La verdad que a cada uno un agradecimiento enorme por haberse sumado a esta instancia. Y de alguna forma, un poco lo comentábamos al principio, ¿no? La idea de este tipo de sesiones de Azure en el bar, informales, donde cada uno va compartiendo lo suyo, va compartiendo experiencia, va contando un poco lo que ha hecho y se va sumando, creo que es importantísimo, y dado el contexto actual de contar qué es lo que venimos haciendo y cómo lo vemos nosotros el tema de compartir, porque me parece que el punto que comentaba Luis al final, estamos siempre queriendo compartir con la comunidad y siempre queriendo compartir experiencia y siempre contar un poco cómo vemos el mundo de tecnología. Así que una vez más agradezco muchísimo a los speakers que se sumaron hoy y a la audiencia que de alguna forma u otra siempre está apoyando, porque siempre están sumándose de diferentes países, siempre mandando saludos, siempre dándonos el apoyo, y ojalá nos sigan apoyando por mucho tiempo más. Gracias de vuelta a todos, Dani, Luis, Pablo y Adrián. Gracias, Tom. Gracias. Nos vemos. Saludos. Gracias, equipo. Bueno, gracias a todos. Un abrazo grande, gracias. Bye bye. Dale. Que pasen muy bien.